Japón siempre se ha caracterizado por tener muchos juegos exclusivos solamente para Japón y también muchos juegos exclusivos solamente para consolas. Pero en esta ocasión les voy a platicar cuáles son mis 5 tops de juegos exclusivos para Japón y que solamente puedes encontrar en las arcades. En arcades como esta que es Taito Station o en algunas otras como es Sega Station. La verdad es que es mi top personal y bueno, al menos yo creo que son los mejores. Entonces si tú un día llegas a venir a Japón, te invito a que pases a una de estas máquinas y los juegues. Así que bueno, pues empezamos. Sin duda alguna, Dragon Ball Heroes ha sido uno de los juegos que ha marcado, pues digamos de alguna manera, historia, porque incluso a pesar de que fue esperado por todo el mundo durante mucho tiempo, durante casi 8 años desde que se estrenó en Japón, la verdad es que el recibimiento no fue para nada bueno. Y la verdad, algo me sorprende bastante y el motivo por el cual yo creo que esto no fue del 100% del agrado de toda la gente es precisamente porque en el arcade tienen dos pantallas, una pantalla es táctil y eso te hace sentir como un poco más envuelto en el juego de Dragon Ball Heroes y yo creo que por eso es el éxito que hay aquí en Japón. Aparte que el tener las cartas físicas pues te obliga de alguna manera a querer tener más. Eso creo que fue lo que influyó directamente en que el juego de Dragon Ball Heroes haya sido exitoso en Japón y no haya sido exitoso en el resto del mundo. Dragon Ball Heroes la verdad es que es un juego bastante bueno, es entretenido, es un juego no nada más de jugar y de coleccionar las cartas, sino también de estrategia. Algo que también es muy importante de Dragon Ball Heroes es que siempre sacan nuevos updates, siempre sacan nuevas cartas y de hecho si no me equivoco tienen cerca de 5,000 o 4,000 cartas hasta el momento. Algunas de ellas son de precios bastante caros, algunas de precios bastante económicos, pero la verdad si te gusta el juego de cartas, si te gusta Dragon Ball, pues este es un juego que si vienes a Japón definitivamente lo debes de probar. Este otro juego que se llama Fate Grand Order Arcade, para mí lo pongo en el número 3 porque sí, es un juego chido, la neta está chido, también cuenta con esta manera de jugar por medio de cartas y la verdad es bastante entretenido. No soy fan de la serie de Fate Grand Order, sin embargo creo que este juego si lo juegas recurrentemente sí se puede hacer bastante adictivo. Digamos que no te trae muchas emociones, no es mucho de pensarle con estrategia, literalmente nada más es apretar el botón de ataque y defensa, está divertido, pero yo creo que lo que radica en que este juego sea divertido es precisamente coleccionar y evolucionar a tus personajes, porque ya una vez que obtienes una carta tienes que evolucionarla y la única manera de evolucionarla es jugando. También subo gameplays de este juego, por si no lo saben te voy a dejar los links en la parte de arriba para que los visites y voy a estar subiendo ya regularmente videojuegos, gameplays de este juego por si te interesa. Si eres fan de la serie de Fate Grand Order definitivamente y si vienes a Japón este es un juego que debes de probar. Este juego apareció aproximadamente hace 3 años y la verdad es que ha sido un juego bastante aceptado por la comunidad japonesa. Tal vez en su momento fue un juego que estuvo muy lleno, a pesar de que ya han pasado 3 años, es un juego que se sigue manteniendo y lo más importante es que siguen sacando nuevas actualizaciones de este juego. La verdad yo espero que en algún momento, no creo que este juego lo vayan a liberar para el resto del mundo, sin embargo como dicen puede que exista una adaptación para consolas, ya sea para PlayStation 5 o incluso para PC. El por qué no pueden adaptar este juego, precisamente yo creo que es por el mismo problema que pasó con Dragon Ball Heroes. El problema de Dragon Ball Heroes es que para que este juego sea interesante es que tú necesitas tener las cartas en físico. Si las cartas no las tienes en físico, la verdad es que no está tan interesante y eso le quita muchísimo realismo al juego, porque no solamente es de jugar, sino también de coleccionar. Y el hecho de que tú tengas una tarjeta literalmente en tus manos le agrega muchísima emoción y también realismo y bueno, pues esa sensación de que puedes obtener la carta más poderosa. Es por eso que yo pongo en el lugar número 3 a Fate Grand Order Arcade. El siguiente juego, que es JoJo's Bizarre Adventure, es un juego que la verdad me pareció interesante la primera vez que lo jugué. Sin embargo, el precio era excesivamente caro. Yo creo que eso es una de las cuestiones por las cuales cuando salió el juego de JoJo's no fue muy exitoso, ya que se había anunciado durante muchísimo tiempo y mucha gente lo estaba esperando. Sin embargo, mucha gente es que no lo jugaba.
hasta que después de casi 2 meses que salió el juego redujeron el precio del juego y pues finalmente la gente se empezó a animar a seguir jugando. Antes básicamente por 200 yenes solamente tenías derecho a un juego y ahora por 200 yenes o $2 tienes derecho a 2 juegos, lo cual está súper chido. Y yo creo que esa es una de las cosas que influyó cuando salió este juego. Mucha gente lo espera este juego en el resto del mundo y la verdad es que el parecido con Fortnite es literalmente casi el mismo. La única diferencia es que cada uno de los personajes de JoJo's Bizarre Adventure tienen unos ataques especiales, ataques limitados, lo cual te hace no solamente jugar como el típico juego de shooting, sino que también te ayudan a pensar un poco antes de activar qué tipo de poderes y cuándo activarlos. Eso le agrega muchísima más energía al juego y también le agrega, como pudiéramos decir, mucha aventura, ya que literalmente en este juego sí te puedes campear, pero también si nada más te la pasas campeando, pues no puedes llenar cierto tipo de ataques. Las gráficas de este juego la verdad es que no son muy buenas, de hecho para hacer el 2020 y a pesar de que el juego se estrenó hace casi un año, la verdad es que las gráficas no están para nada bien. O sea, estamos en el 2020 y parece literalmente un juego de PlayStation 4, lo cual puede ser. Sin embargo, creo que si las gráficas estuvieran un poquito más chidas o incluso las animaciones de sus Ultimates estuvieran mejores, creo que sería un punto extra para el juego. Sin embargo, como les comento, el gameplay de este juego está bien perro, la neta. De momento es un juego exclusivo para Japón, pero espero que en algún momento puedas liberarse, como en algunas otras ocasiones y con juegos anteriores, para el resto del mundo. Así que por eso dejo este juego en el top número 2. ¿Y por qué en el número 2? Porque a pesar de que es un juego entretenido, siento que algo le falta. Me gusta, es mi favorito en este momento, pero la verdad sí siento que, no sé, ¿saben? Le falta algo y ese es el problema que tengo con este juego de JoJo's Bizarre Adventure. Este sin duda ha sido mi juego favorito desde el primer momento en el que llegué a Japón. Dragon Ball Zenkai Battle Royale es un juego como tipo de caja, pero que la verdad a mi opinión reúne lo mejor que puede tener un juego, no nada más de lucha, sino también un tipo sandbox. Como ustedes pueden ver en el video, digamos que tienen un terreno donde tú puedes pelear contra un oponente y también pelear en conjunto con un compañero con el cual encuentras por medio de internet. Y cada uno de los personajes que salen en Dragon Ball contiene poderes especiales, tiene combos especiales e incluso te va a tomar un poco de tiempo para poder controlar a un personaje. Eso es lo que lo hace un juego súper interesante y que bueno, entre más prácticas obviamente pues mucho mejor y más bueno te haces. De hecho yo participé en un torneo hace 3 años, en un torneo en Tokio y quedé en el lugar, me parece que 127 de aproximadamente 600 competidores. La verdad no creo que fue un lugar tan malo, pero desafortunadamente este juego de Zenkai Battle Royale literalmente ya está muriendo debido a que no hay nuevas cosas de Dragon Ball. Bueno, pues ya muchas personas han perdido el interés de jugarlo y aparte que también estas compañías no se han encargado de hacerle updates. También hay que tener en cuenta que este juego ya tiene aproximadamente 7 o 8 años que salió desde la primera vez y obviamente las gráficas no son las mismas que si tú las comparas con las de un PlayStation 5. Obviamente van cambiando, sin embargo, de la misma manera que pueden decir muchos, es que por ejemplo Budokai es un juego muy bueno. Yo les puedo decir que este juego supera por creces a Budokai Tenkaichi. La verdad, yo también llegué a jugar Budokai Tenkaichi, lo he jugado incluso recientemente. La verdad es que este juego le gana por mucho. Para mí, no solamente puedo decir que ha sido el mejor juego de Dragon Ball, pero me atrevería a decir que al menos en la última época este ha sido uno de los juegos más importantes y mejores de Japón. Imagínense qué tan famoso y qué tan grande ha sido que después de 7 años aún sigue vigente. Desafortunadamente ya no está tan vigente como fue en muchos tiempos, pero de hecho yo recuerdo que cuando yo llegué a Japón incluso tenía que esperar hasta 1 hora para poder jugar este juego y la verdad es que esto está pues complicado. Entonces pues nada, este es el top que yo les tengo, es mi opinión personal. Si a ustedes les gusta, ya saben, dejen su comentario y bueno, déjenme en los comentarios en la parte de abajo qué juego les gusta a ustedes de los que ya les mostré y bueno, pues si les gustaría gameplays. Desafortunadamente en el juego de Zenkai Battle Royale, como ya muchas compañías de Sega las han quitado de los arcades, pues ya es literalmente imposible conseguir donde poder grabar gameplays de este juego, lo cual me encantaría. Pero sin embargo te voy a dejar unos links donde puedes checar los gameplays que tuve anteriormente para que lo veas y te des una idea de cómo se juega. La verdad es que cuando tú lo ves en gameplay no está tan chido, pero jugándolo es otro pedo. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y nos vemos para la próxima. Bye.
Add it up.